Muy buenos días, tengan todos. Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad de este nuevo día donde disfrutamos de sus muchas misericordias para con nosotros. Y el propósito nuevamente es de seguir compartiendo algunas meditaciones de la palabra de Dios, siguiendo con el tema que iniciamos la semana pasada, Cristo a través del Apocalipsis. Hay muchas referencias allí que son de mucha edificación el poder considerarla para deleitarnos en las virtudes de esta gloriosa persona. Así lo hizo Juan, es el que escribe esta epístola, y él que conocía a su Señor de manera personal cuando estaba en la carne, él ahora lo está mirando glorificado y realmente no deja de extasiarse por esas glorias que ahora él ve en él. Y de eso entonces vamos a seguir considerando. Vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 10. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a detener la lectura hasta allí. Ya hay varias referencias que serían más que suficientes para meditarlas. Bueno, es el apóstol en aquel día del Señor quien va a escuchar una voz. Él dice que era una voz como de trompeta. Y eso coincide con lo que la Escritura dice acerca del Señor Jesucristo, que Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y esa expresión hace referencia a la autoridad de esta persona cuando él está hablando. Es como las trompetas que se utilizaban en la antigüedad para hacer la santa convocación. Eso era lo que daba el alistamiento. Y es así, cuando se sonaba la trompeta, el pueblo estaba entendiendo: es momento de alistarnos. Dios nos está convocando. Y es precisamente el mismo sentido acá. Una voz como de trompeta hace referencia a que es el Señor el que está hablando, es Él el que está manifestando, y su voz es una voz que nos va a hacer despertar, a estar en alerta, porque es Dios quien nos está hablando. Dice el escritor a los Hebreos que Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos habla por el Hijo. Y es interesante esa referencia que él utiliza allí, a voz como de trompeta de Dios, indudablemente. Ahora, ¿qué decía esa voz? Porque él, cuando se voltea, él se da cuenta que es el Señor Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, en una manifestación quizás un poco distinta a la que él había visto antes y había conocido del Señor. Pero la voz que él oye dice lo siguiente: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y esta referencia o esta expresión se va a repetir varias veces en la epístola. Y en el capítulo 1, en los versículos anteriores, leímos de esa expresión en el versículo 8, pero allí esas palabras se refieren al Padre. Cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, uno entiende que se aplica a Dios el Padre. Pero ya aquí en el versículo 11 sí es una referencia
donde es el Señor Jesucristo quien él mismo utiliza esa expresión para presentarse, para hablar de sí mismo. Y es por demás interesante. Son tres expresiones similares que se usa aquí en la epístola: el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y aquí él utiliza yo soy el alfa y el omega, y pareciera que indudablemente hace referencia a diferentes aspectos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega la última letra del alfabeto griego. Es como que si yo dijera yo soy la A y la Z, utilizando esa expresión en el alfabeto del español, de la letra en español. Sin embargo, hay expresiones similares que nosotros hemos usado. Este cree que se la sabe desde la A hasta la Z. Es para decir que todo lo sabe. Y indudablemente cuando habla de palabras, porque con las letras se forman las palabras, y las palabras es la expresión del pensamiento, creemos de que ese título, el alfa y el omega, está apuntando a su sabiduría, el que todo lo sabe, su omnisciencia, e indudablemente también su poder, porque es las palabras de su poder con las cuales él hizo todas las cosas. De modo que el Señor Jesucristo es el verbo de Dios, es la expresión del pensamiento y del corazón de Dios hecho carne. Por eso él puede decir yo soy el alfa y el omega. No hay nada revelado que no pase por él, que no sea a través de él, porque realmente Dios habla ahora, actualmente, nos dice la Escritura, habla en el Hijo. Y por eso esta expresión que utiliza aquí el alfa y el omega, indudablemente él es toda expresión del pensamiento y de la mente de Dios. Todo lo que ha sido revelado se resume en esa bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él es el alfa y el omega, y lo podemos también aplicar a su omnisciencia. Pero la expresión aquí que utiliza aparte es el primero y el último. Y eso nos habla del que está primero y es el principal, y el que está de último. Quiere decir que lo abarca todo. Desde el primero hasta el último, él lo abarca todo. Por eso que dice la Biblia que todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque para él fueron hechas todas las cosas y por él. De manera que el Señor Jesucristo lo abarca todo, y eso nos hace pensar en su omnipresencia. Ciertamente no hay nada fuera de él. Él es el todo, en él habita toda la plenitud de la deidad. Y ciertamente todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Él es el primero, no en creación, no es el primer creado, sino que antes que todas las cosas fueran creadas, ya él era. Y eso también nos lleva a meditar en su eternidad, el que es antes de todas las cosas. Y de fuera de él no hay nada. Él es el todo, por eso es el primero y el último. Y qué gloriosa persona nuestro amado Salvador, quien es Dios manifestado en carne. Estas expresiones, cuando las comparamos con el versículo 8, entendemos plenamente la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios. Nadie que no sea Dios puede atribuirse estas características: el alfa y el omega, el principio y
y el último, o el primero y el último. La otra expresión que conseguimos el principio y fin. Y eso tiene que ver con el que da origen a todas las cosas y el que consuma todas las cosas. Es la misma idea que del escritor a los Hebreos cuando él dice acerca del Señor Jesucristo, el autor y consumador, hablando de la fe. Bueno, el Señor Jesucristo es el autor de todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron creadas. Y entonces eso apunta a su omnipotencia. Él es el que da origen a todo. Pero también Él es el que lleva al fin a todo. En la expresión allí, el fin es algo que el que lo comienza y el que lo termina. No hay nada que Él deje a mitad. Todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Lo crea de una manera perfecta. Y lo comienza a hacer y lo va a terminar. Por eso, cuando vemos en el Génesis acerca de Dios, Él comienza en el día 1 a hacer todas las cosas y después dice que después que hubo terminado todo, descansó. El principio y el fin. Él descansó porque todo había sido hecho. Ahora, en el Señor Jesucristo, esta realidad la vemos con referencia a su obra en la redención. La obra de la redención no comenzó cuando Él nació en Belén. No fue cuando Él murió allí en la cruz. La obra de la redención se inició antes de que nosotros fuésemos formados, antes de todas las cosas. Él ya estaba preparado como ese cordero sin mancha y sin contaminación. Pero fue allí, hasta aquel día en el cual Él murió, que derramó su preciosa sangre, cuando Él estaba en aquella vil cruz, que Él dijo, consumado es, dando a entender que Él estaba terminando por completo la obra de nuestra redención. Y no solamente nos redimió de nuestros pecados, sino que ahora vamos a ser nosotros, estamos en el proceso hasta que llegue el momento en que nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo también sea una realidad. El Señor nos sigue trabajando hasta aquel día en que Él complete la obra que ha iniciado en nosotros. Nuestra perfección al ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso pensar en nuestro amado Salvador y en esas virtudes, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Que el Señor haga prosperar su palabra. Amén.